Bueno, seguidores de Fútbol Modesto, pues seguimos con la ronda de entrevistas. Ahora, a partir de hoy sábado, ya tenemos solventado el problema del audio. Ya hemos podido solucionarlo y tener una calidad óptima de audio en las videollamadas. Y bueno, hoy hablamos nuevamente con otro seguidor muy fiel de la Real Sociedad Deportiva Alcalá, Javier Pérez, más conocido como Arevalillo dentro de la parroquia Rojilla. Así que nada, lo primero, Javi, agradecerte que compartas este ratito conmigo charlando de la situación actual y sobre todo del fútbol y del Alcalá, tu equipo. Al igual que el otro día pude compartir unos minutos de charla con David, pues hoy lo comparto también contigo, que para mí es un auténtico placer. Nada, hombre, muchas gracias, Dani. Nada, es un placer compartir ahora estos difíciles días, pero bueno, y hablando del Alcalá más, y bueno, y de fútbol, y ahora, bueno, a pasar el día a día, pues esta difícil situación, y bueno, qué mejor cosa que compartir una charla de fútbol y en especial del Alcalá, en mi equipo de toda la vida. Cuéntame un poco, a ver, ¿cómo estás viviendo esto de estar encerrado en casa? Pues nada, ya, pues yo, bueno, por suerte de gracia, tengo que estar trabajando, bien por un tema económico, salud, un poco más de miedo, pero en el fondo no me doy cuenta del todo, porque bueno, yo trabajo de lunes a viernes y bueno, en casa soy el único que sale a trabajar y yo soy el cargo de todo lo de fuera y bueno, creo que lo llevo un poco más relajado en el tema de confinamiento, por eso, al estar pues medio día fuera, pues bueno, la cabeza está en otros temas y bueno, y volver luego a casa, pues nada, sabes que va a estar la familia y hacemos otras cosas que habitualmente no se hacen, y más estos días ahora de vacaciones, de escolares y sobre todo, porque bueno, y nada, y en casa y bueno, que es donde tenemos que estar todos, desde luego. Cuéntame un poquitín más o menos, a ver, hablando ahora del fútbol, me gustaría que me hicieses un balance, una opinión de la actual temporada, cómo estabas viendo al equipo. El equipo empezó como que le costó arrancar, pero poco a poco pues ha ido cogiendo la forma. Se puede decir que han ido de menos a más. En el momento del parón, creo que nos situábamos, el equipo estaba situado cuarto, clasificado. Específico situábamos porque la gente que conoce el canal lo sabe, yo soy un seguidor de la Real Sociedad Deportiva Alcalá, entonces no tengo por qué esconder el sentimiento y el decir que es mi equipo. Sí, exacto. Ya, bueno, además de eso, todos los que somos seguidores de un equipo, es verdad, nuestras victorias son nuestras, como si jugáramos, entiendo perfectamente. Y nada, la situación que tenía el equipo pues fue de menos a más, como bien dices, por falta de, no sé, de algún jugador nuevo, todavía no estaba acoplado, alguna lesión, pero ahora cuando ya se ha visto el verdadero potencial es cuando estaban yendo hacia arriba, bueno, a pesar de algún resultado así un poco extraño, pero bueno, yo estaba seguro de que jugaríamos playoff en caso de que no hubiera pasado esto que está ocurriendo tan grave. Además yo estaba confiando incluso poder llegar a la segunda plaza, porque bueno, la primera yo creo que estaba casi imposible con Navalcarnero, que ha empezado fortísimo, bueno, creo que con el presupuesto mayor y bueno, desde el principio nos ha destacado, pero bueno, ahora pues yo creo que va a estar la cosa difícil de reanudarse, además en este fútbol modesto. Y bueno, estoy seguro, bueno, hay gente, lo primero que hay gente de mucha calidad, de mitad de campo para arriba, pues pocos equipos yo creo que tienen lo que tenemos nosotros, y luego bueno, atrás ya sabemos el portero, la defensa muy segura, o sea que hubiéramos sido candidatos yo creo que incluso a ascender, que ya sabemos todos que bueno, depende mucho del sorteo, también del que te toque, pero bueno, quedando segundo o tercero podríamos haber tenido opciones yo creo. Sí, porque dime tu opinión, ¿tú cómo crees que podrán solventar la jugada de reanudar o no reanudar las competiciones, las distintas federaciones? En este caso la madrileña, que es en la que está encuadrado el equipo. Entonces me gustaría que me dieses tu opinión, ¿cómo crees que pueden solventarlo? A lo mejor la darán por nula la temporada o depende de la fecha en la que se salga de la situación, se va a poder reanudar y quizá pues apretar un poquitín el calendario, como me están diciendo algunos protagonistas de entrevistas anteriores, pues quizás
jugar partidos cada 72 horas, algo muy difícil en esta categoría porque a diferencia de la primera división, en primera división el futbolista es futbolista y en tercera división, segunda B, el futbolista es cajero de las ramas, albañil, un banquero y luego ya si acaso en sus ratos libres juega fútbol. Exacto, bueno, yo la verdad que lo veo muy difícil, sobre todo en el fútbol modesto e incluso el profesional. Ahí bueno, ahí pueden alargar fechas y claro, pero porque ahí se juegan otras cosas, que es el tema económico. Pero yo creo que en la tercera división y categorías no profesionales lo veo muy difícil porque también está muy difícil la situación de cuándo se volverá a la normalidad. Y lo primero que yo creo que no se tiene en cuenta en primera división incluso es que la gente va a estar baja de forma, por mucho que vídeos que vemos de los jugadores corriendo, no sé qué, haciendo, que algunos será de verdad incluso y otros será, yo creo que hasta paripé, pues de todas maneras, aunque lo digan a tope en su casa, lo que es entrenar en equipo, eso no lo están haciendo y no van a estar como para jugar. No sé si ha sido Paco Gémez, que es un poco exagerado, pero le doy la razón que decía que si no se hace una especie de pretemporada va a ser como fútbol de solteros contra casados. Porque la verdad que necesitan también, no es cuestión de decir que en mayo está todo, necesitan entrenar antes de jugar, no y en tercera división más, te digo yo, o sea que lo veo difícil, porque aquí no prima tanto lo económico como ellos, que por eso están intentando buscar situaciones para jugar. Pero bueno, yo creo que, aunque sea justo incluso este año para nosotros, que jugaríamos playoff y otros se salven de bajar, yo creo que entre comillas es lo más justo porque como esto no se va a solucionar en breve. Entonces, si esto acaba prácticamente en junio de solucionarse, entre comillas, ¿cómo van a empezar a jugar en junio? Y jugar julio, agosto, gente así, la próxima temporada, ¿qué haría? No sé. Aquí, yo te digo, como no prima tanto lo económico, yo para mí que no se va a jugar. Pero bueno, esperemos que se solucione antes y quizás volviera a toda la normalidad, entre ellos el fútbol. Pero bueno, que yo creo que era lo de menos el fútbol. Bueno, el otro día David me decía que él era socio del equipo desde el año 1980, ahí es nada. Ahora tú, ¿desde qué año llevas siendo socio del equipo? Yo, mira, bueno, yo me desenganché un poco, pero bueno, yo aproximadamente empecé a ser socio con mi padre, en el que me hizo socio, él era yo creo un poco como yo en ese tema. Y le gustaba el fútbol y vinimos a vivir a Alcalá, yo tenía 8 años, pues yo creo que a partir de la temporada siguiente, del 74, debí ser socio. Y ya hasta una época que yo estuve jugando al fútbol sala, hockey, me dejé un poco ese tema, aunque yo siempre, bueno, lo he seguido por la prensa, antiguamente los reportajes de aquella mítica televisión de Alcalá, luego playoff y tal, pero bueno, ahora de continuo, llevo desde el año 2000, va a hacer ahora 20 años y ahora ya ininterrumpidamente. Mira, me lo regaló mi mujer porque ella me veía iba a partidos sueltos, bueno, recién casado y era como decir, me voy al fútbol, era un poquito así, pero bueno, no se me ocurrió otra cosa que para un cumpleaños regalarme el carnet de abonado y desde ahí hasta ahora sin parar prácticamente en un partido, sin de ir al Val y fuera, bueno, algo menos, pero bueno, fuera de Madrid todo lo que he podido y nada, siempre siguiendo de todas maneras al Alcalá, que bueno, que es muy difícil ser de un equipo así, porque ya sabemos de Madrid, Barça, etcétera, en el fondo es muy fácil serlo. Y de Alcalá pues hay que sentirlo y nada más, es algo difícil de explicar, como dicen por ahí en otros clubes. Sí, claro, porque es curioso, claro, lo que habías nombrado tú, de toda la vida siempre ha estado este tópico de los matrimonios, la mujer, siempre... Vaya, el domingo ya te vas al fútbol, a tomarte el vermú y luego vendrás a comer a las 3 de la tarde o lo mismo ni comes porque te has tomado una paellita con la cervecita y tal. Y claro, es curioso que a ti, tu mujer te coge y te regala el abono. Sí, pues sí, así fue súper vicioso, porque bueno, me veía que yo iba cuando podía por no intentar, pero bueno, poquito a poco metiéndome, el playoff había estado, alguno en Alcalá, claro, tampoco quería salir, pero bueno, hablamos, pero bueno, me lo regaló ella y fue como volver a algo que había vivido con mi padre, pues volver de nuevo a sentir de nuevo
esas cosas por el Alcalá y es lo que me gusta, este fútbol, la verdad. Es el fútbol modesto, lo que todos nos conocemos, los jugadores son los que te saludan a ti muchas veces, no tú a ellos, o sea, es una familia y ya, el que conoce esto pues lo entiende. El que nada más que le gusta el fútbol de élite, pues no lo entenderá nunca, está claro. Campos con poquita gente, campos malos, campos de otra historia, pero yo creo que es el fútbol bonito de verdad. El otro ya priman otras cosas, dinero y bueno, y intereses y demás. Aquí, pues bueno, todavía queda un poquito de esencia del fútbol de toda la vida. Claro, porque es curioso, por ejemplo, desde el año 2001 que llegabas de seguido siguiendo al equipo, pues imagino que habrás vivido alegrías y también tristezas, o sea, fases de ascenso, pues a lo mejor esa histórica fase de ascenso a segunda división en la que al finalmente no conseguimos ascender perdiendo el partido, la eliminatoria con el Hércules, pero anteriormente pues sí que hubo victorias muy importantes, pues como la que se produjo en el Toralín, creo que es, contra la Ponferradina, un partido que seguramente que tú estabas allí presente, ¿no? Sí, no, la verdad que, bueno, ese es uno de los partidos que, no sé, que te marcan, uno de ellos, del Alcalá, porque este es, bueno, es de estos partidos que podría decir que es de un guión de película, porque bueno, allí fuimos nosotros ante un campazo de 10.000 personas así lleno, nosotros seríamos 400, pasamos el día allí bien y nada, llegar a ver aquí el ambientazo, pues bueno, yo la verdad que estaba nervioso, pero disfrutando de que Alcalá estuviera allí peleando. Ellos yo creo que aquí habíamos empatado a uno y aquí yo creo que allí nos subestimaron y el entrenador con un equipo superior por presupuesto desde luego, yo creo que no salieron del todo a morder, nosotros con nada que perder, pues bueno, aguantamos allí y bueno, cuando ya todo quedaba la última esperanza, pues no, llegó allí encima, como no, por eso te digo más de película todavía, porque en el fondo donde estábamos nosotros, marcó allí Esaú, que no sabemos ni cómo marcó, el caso que se movió en la red, y bueno, aquello fue la leche, era el 0-1, que casi no quedaba partido, pero bueno, allí, mira, nunca había oído ese nombre del árbitro, Teixeira Vitienes, casi todavía celebrando, pues marcó, pitó penalti en el área nuestra, en la portería contraria, que ni la veíamos. Y nada, ver el penalti, allí nerviosos, bueno, era prórroga, pero bueno, además teníamos el viaje de vuelta, ya no solo por el penalti, sino decir, bueno, ahora jugar más prórroga, lo que sea, pero bueno, al final vimos que el balón salió despedido, no sabemos cómo, que luego ya viéndolo en televisión fue que pegó en el palo, pero bueno, aquello fue una tarde de las históricas, ya te digo, en una gran afición rival, en un campazo lleno y bueno, y que mereció la pena. Además jugándonos para la segunda división. Y luego ya, bueno, la famosa historia del Hércules, pero bueno, que nos quiten aquella gran alegría. Sí, porque en la eliminatoria con el Hércules también incluso se llegó a decir que quizás se fue un poquitín la mano con el tema de la permisividad para la afición visitante, porque llegó a un punto que si se descuidan, el Municipal del Val parece el campo del Hércules. O sea, prácticamente la mitad del aforo del estadio era afición visitante, cuando a lo mejor pues lo suyo hubiese sido acotar uno de los fondos para los aficionados y no que a lo mejor lo que primó fue venga, entrada libre, pagando, el que sea pasa, te sitúas donde te apeteja en el campo y claro, así pasa, que tenías medio campo que luego pues claro, al final una cosa lleva a otra y luego pues a raíz de la celebración de ellos, una celebración que a mi modo es un tanto desmesurada, porque no te puedes poner en el campo rival a celebrar una victoria cuando la eliminatoria todavía le faltan otros 90 minutos por jugar. Es algo... Y más, si esos 90 minutos que faltan son en tu campo, pues oye, creo que a lo mejor la afición debería de haberse aguantado un poquitín, la afición del Hércules, y haber aguantado esa euforia y no que saltaron al campo y tal, y bueno, pues se produjo lo que todo el mundo vio allí, pero
insisto, algo que yo pienso que la afición del Hércules lo hizo mal. Deberían de haber esperado a su partido de vuelta, a estar en su casa con su afición y allí, oye, en tu casa celebra lo que te dé la gana. Pero siendo un partido de ida en el campo rival, creo que fue una celebración que les sobró. Sí, en ese partido, bueno, sobraron muchas cosas. Bueno, lo primero, la cantidad de entradas que se le vendieron. Yo creo que esta gente que era nueva prácticamente, carretero y demás, yo creo que pensaron que no íbamos a llenar y lo suyo era verle lo que estuvo el fondo, que ya me parece bastante, como se hizo con la Ponferradina, y el resto de gente de Alcalá. Además, es que, bueno, se vio que era una afición mucha que vino, que no sería la habitual seguramente, como suele pasar muchas veces, con un protagonismo muy macarra. Me acuerdo uno allí pasando por el antiguo especie de foso que había en los vallas todavía, con la bandera, que claro, provocando, yo creo que era por el alcohol también, y nada, con bandera me acuerdo que, bueno, lo puedo pasar mal porque le tiraron de todo, que no es justificado, pero bueno, no puedes ir con la bandera del otro equipo dando la vuelta en tu casa, y como acabó aquello encima fue que no había policía, recuerdo, porque era creo el inicio de esos años del orgullo gay, le dieron más importancia a la seguridad aquella, y apenas se vio que aquello se vio desbordado, porque había 4 policías contados, que eso fue una locura. O sea, entre más de 2.000 o 3.000 seguidores del Hércules en Alcalá, que no hubiera prácticamente policía, fue una locura. No pasó nada grave que yo sepa, porque Dios lo quiso, porque aquello fue tremendo, porque no las imágenes de ahora, sino aquellos, el campo de Alcalá se cierra de por vida, yo creo, porque madre, fue tremendo, fue tremendísimo, y nada, bueno, fue lo que dices tú, la afición se pasó, saltó al campo, y claro, hay gente dispuesta a todo, pues saltó gente de aquí, bueno, aquello fue una película, la verdad, y bueno, y también la culpa de la directiva en esa época, no supo gestionarlo bien, porque además se dijo que habían faltado por vender unas 2.000 entradas, es una cantidad así, 2.300 no sé qué, que bueno, que aficionados de toda la vida lo tienen grabado en su mente de esas 2.000 y pico entradas, que no sé dónde los hubieran metido, claro, porque estaba el campo del Val que no se cabía, o sea que, pero bueno, fue aquello, luego allí ese partido ya lo habrás oído, y yo estoy seguro que el portero nuestro, pues bueno, no hizo todo lo que pudo, lo dejaremos en eso, porque fue extraña su actuación, porque era un porterazo. En aquella temporada era como un Juancho de este año, por ejemplo, de cualquier año, y ese día pues se convirtió en un portero malo, llamémoslo así. Luego, posteriormente, temporada después ya, después de jugar esa fase de ascenso a segunda, temporada después el equipo volvió a caer a tercera división. En el año 2009 regresamos otra vez a segunda B. ¿Cómo viviste esa temporada? Esos playoffs tan sufridos. Sí, pues la verdad que bueno, fue un palo duro, porque yo creo que era el primer año prácticamente que se jugaba lo de campeones, lo de ser quedando primero, pues jugar contra primero y tener la opción de ascender. Y la verdad que la eliminatoria con el Villajoyosa fue dura de asimilar, porque la verdad yo creo que fuimos superiores en los 2 partidos. Pero gracias al valor doble de los goles, pues nada, allí no conseguimos ganar, aquí después de 2-0 nos empataron, allí incluso, bueno, con Javi Lara recuerdo todavía que fueron a Floro, creo, pues en el minuto 90 prácticamente pegamos en el larguero. Claro, es una difícil situación para todos, es decir, de que ese día podías haber ascendido, y dicen los jugadores también, que ahora nos queda un mes, en el mejor de los casos, para ascender. Con la moral baja, porque bueno, fuimos a Ávila y se perdió, que era lógico, según lo que se vio allí, porque el equipo yo creo que estaba desmoralizado, en una semana no le dio tiempo a asimilar aquello, y claro, más que nada un mes más que quedaba de competición, y sabiendo que en la eliminatoria con el Villajoyosa había sido superior. Y bueno, luego ya en casa ya entra afición, un poco de suerte, porque el Ávila se puso delante, e incluso tuvieron un 0-2 al larguero,
y nada, se le lesionó el delantero. A partir de ahí, bueno, pues ya nos hicimos con el partido y luego, bueno, la Lucía pues ya fue, ya sabes, otra noche de estas históricas porque se jugó por la tarde, que no es nuestro horario, creo, a pesar de todo, que era muy bonito con las luces y tal, pero nada, al final también dura eliminatoria, pero bueno, si recuerdo mal, fallaron un penalti que hubiera sido el empate, fallamos nosotros otro. O sea, esas 3 eliminatorias recuerdo como un montón de penaltis, eso sí, y que creo que se fallaron bastante. Pero bueno, fue una noche bonita y bueno, ahí también descubrimos lo que es la afición, con un bar lleno a reventar, pues luego en Aguadores pues éramos, como solemos decir, los de siempre. Pero bueno, esto es lo que tienen los equipos modestos y más el Alcalá, que bueno, que estamos ahí, pues bueno, al pie del cañón, pues bueno, el que siempre hay alguna incorporación, pero bueno, muchos son los de siempre, como la guerra que tuviste ahí el otro día, y bueno, mucha gente que formaron la Peña del Marcador a partir de Palencia, y nada, y bueno, y ahí seguiremos, me imagino, si cuando se reanude esto. El desplazamiento a Villajoyosa es uno de los más sonados y famosos, porque se dice que allí, en el Nou Pla, había más afición del Alcalá que del propio Villajoyosa. Y según dicen, al terminar el partido, incluso los jugadores del Villajoyosa dando gestos de agradecimiento a la afición rival. Claro, a ver, ellos también... ellos pasaron la eliminatoria, ellos ascendieron en esa eliminatoria también, pues bueno, es un factor también, pero se comenta eso, que los propios jugadores del Villajoyosa agradecieron a la afición del Alcalá el ambiente que habían creado en el Nou Pla. Sí, porque sí, lo recuerdo perfectamente, no seríamos más, estaría la cosa igualada y además allí la verdad que se vio que era bueno, un equipo de hecho artificial un poquito, que no me gusta llamarlo, pero bueno, son aficiones como todas, e incluso solo había una pequeña peña que estaba cerca a la derecha nuestra y luego había una tribuna que allí no animaba nada más que ellos, o sea que el campo era nuestro en cuanto a aficionados. Y todo, mira, el ejemplo fue que ascendieron y los únicos que se quedaron allí fue esa pequeña peña que los vimos al principio, incluso algunos tomamos algo con ellos, pero el resto de la afición ascendió el equipo y se fueron a su casa, o sea, la grada se vació, no saltó al campo de ellos casi nadie, o sea, y por eso yo creo que también los jugadores vieron que reconocieron lo que era la afición de verdad, que era la nuestra, no la suya. Que allí se quedarían 20 personas de ellos y nosotros seríamos, no sé, 400, 500 y bueno, nosotros seguíamos con nuestra fiesta porque, bueno, además sabíamos que habíamos sido superiores, pero bueno, que a veces esto es el fútbol, es meter la pelotita y nada, de nada vale esas cosas, pero bueno, al final, después de un mes conseguimos ascender aquí con la Lucía. Bueno, pues ya más o menos para ir acabando, que imagino que tendrás tus cosillas que hacer, son las 12:20 de la mañana ya, llevamos 23 minutos de charla y nos hemos excedido un poquitín del tiempo, pero bueno, me gustaría que me hicieses una recapitulación, por ejemplo, el mejor partido del Alcalá que tú has vivido. El mejor partido... Bueno, yo siempre uno de los que me quedaba porque de Palencia por desgracia no estuve, bueno, ha habido muchos, incluso de liga normal de ahora, pero bueno, yo ahora de que estamos prácticamente hablando de él, pues me quedaría con el de Ponferrada, porque era un partido casi de segunda división, se supo jugar y se ganó. Me quedaría con ese. Vale, ¿y el mejor estadio que has visitado para ver al Alcalá? El mejor estadio, bueno, no es bueno, sí, para mí no es el más significativo porque es casi mi tierra también, el Mántico. Vale. Bueno, pues ya nada más, ya para terminar, pues me gustaría que mandases un mensaje a todos los aficionados del Alcalá que puedan ver esta charla que hemos tenido, una bonita charla de recuerdos. Y nada, pues mándales un mensaje de ánimo para entre todos superar esta situación que estamos viviendo, porque que nadie dude que la ciudad de Alcalá va a superar esto, al igual que toda España entera.
Entonces me gustaría que le mandases un mensaje. Sí, pues nada, nada, mucho ánimo a toda la gente de Alcalá, bueno, de España, porque bueno, me imagino que habrá gente, somos muchos, con alguna difícil situación más que otro, pero nada, entre todos y bueno, y viéndonos un día en el Val y donde haga falta, pues seguro que, como ha dicho Dani, saldremos de esta y nada, quedarse en casa, cumplir las normas y a ver si acaba esto cuanto antes y sobre todo pues que nos veamos en el bar y nada, un abrazo fuerte para toda la familia rojilla. Bueno, pues sin más, darte las gracias por haber compartido este placentero rato charlando de momentos históricos del Alcalá y nada, desearte que pase todo esto lo más rápido posible. Que sigas siendo un héroe como lo están siendo todos los que están saliendo a trabajar. Y nada, como has dicho, nos emplazamos a la vuelta de todo esto, nos vemos en el Val, nos tomamos una cervecita sin alcohol, que en el chiringuito del Val no sirven alcohol. Pero bueno, si no, si hace falta, tenemos luego bares alrededor y nos tomamos una cañita con una buena tapita al estilo alcalaíno. Vale, deseando hacerlo, porque esas cosas pequeñitas son las que las echamos en falta, desde luego. Muchas gracias, Dani. Un abrazo. Un fuerte abrazo, Javi. Venga, hasta luego.